Listo. Ok, empecemos. Ok, arquitecta, buenos días. A continuación entraremos a exposición sobre el tema para el examen, lo que es el espacio público en una ciudad sostenible del curso de Introducción al Urbanismo. Siguiente, por favor. Ok, como introducción, primero tendríamos que saber el concepto de lo que es los espacios públicos. Como ya se sabe, los espacios públicos son aquellos espacios en donde se puede transitar sin ninguna restricción. Y son muy importantes porque de alguna manera estos espacios públicos podrían aumentar lo que es la sostenibilidad de una ciudad. En estos espacios públicos también está lo que es la historia y también organiza a una ciudad. Siguiente, por favor. Ok, primero identificaremos sobre la importancia de un espacio público. Primero, es un componente de una ciudad sostenible. Como sabemos, como se sabe, para poder llegar a ser sostenible, se requiere de tres puntos importantes. Uno de lo que es la parte económica, otro el medio ambiente y otra parte, la parte social. Y en un espacio público se cumplen estos tres requerimientos. En un espacio público existe lo que es la parte social porque recorren las personas, hay una interacción de personas. Otro punto también importante es el medio ambiente, porque los espacios públicos se pueden encontrar áreas verdes, está relacionado al medio ambiente. Se pueden realizar actividades económicas relacionadas a la parte económica de la sostenibilidad. Por lo tanto, cuando se logra unos buenos diseños, lo que son espacios públicos bien diseñados, que son espacios de confort que sirven para el ser humano, estamos creando así una ciudad sostenible. Siguiente, por favor. Existen cinco dimensiones que debemos considerar para lo que es el diseño ideal de un espacio público. Primero es la parte de dimensión físico, que sería bueno, la parte tangible de lo que es el espacio público. Luego sigue la parte de dimensión política, que quiere decir que los espacios eh, públicos están administrados por alguna propiedad jurídica. Luego la dimensión social, que es muy importante porque aquí tratamos de recalcar de que no se debe de discriminar en ninguna persona. Toda persona tiene acceso a lo que son espacios públicos sin ninguna discriminación y que los diseños de los espacios públicos deben de estar eh, pensados en todos, especialmente para esas personas que cuentan con discapacidad o, o algo parecido. Luego tenemos la dimensión económica, es decir, que en los espacios públicos se realizan las actividades económicas como negocios, etcétera. Y una parte importante de los espacios públicos también es que en esta parte se puede realizar son actividades culturales, es decir, de que en los espacios públicos nace también lo que es la historia. Siguiente, por favor. Para poder crear espacios públicos así ideales, si es que se puede decir, hablando en general, por ejemplo, tenemos lo que es los condicionamientos térmicos. Esto lo podemos utilizarlo, esta idea de condicionantes térmicos, podemos utilizarlo para para la mayoría de los espacios públicos que son abiertos, por ejemplo, plazas, parques, calles. Em, la idea de condicionante térmico es ubicar árboles en puntos estratégicos para que sirven como condicionante térmico. Es decir, por ejemplo, un árbol puede producir sombra de esa manera que evita el calor. También los árboles pueden evitar lo que son vientos fuertes de acuerdo a la ubicación estratégica que se tenga. Esto se puede utilizar, como ya mencioné, en parques, calles, etcétera. Siguiente, por favor. También otro punto es la escala urbana, es decir, que de acuerdo a la población, a la cantidad de población que se tenga en una ciudad, se debe de proporcionar a esa población un espacio público relacionado, es decir, ni tan grande ni tan pequeño, sino esté adaptado a la cantidad específica de población. Luego, la ocupación de espacio público, que otro punto importante es que en este caso los espacios públicos deben de tener sectorizaciones. De acuerdo a la función que se le da, se debe de colocarle equipamientos, por ejemplo, negocios, de acuerdo a la funcionalidad que se le da. Siguiente, por favor. Luego tenemos el paisaje urbano. Aquí quería decir que debe haber un equilibrio entre lo estético, ¿no? Para mayor humanización, los
espacios públicos deben de ser bellos, no deben de ser, como decirlo, muy urbanos, como que mucho concreto, sino debe haber un equilibrio entre tanto medio ambiente y la parte urbanística. Luego, luego sería la percepción de la seguridad. Los espacios públicos deben de ser seguros. Una idea estratégica para ello es eh, conseguir una mayor masa crítica suficiente. Sería promover la transparencia garantizando la visibilidad natural, es decir, de que no debe haber muchos objetos que impidan la visualización. De esa manera podemos estar más seguros en un espacio público. Siguiente, por favor. Luego tenemos el confort acústico. Como sabemos, existe mucho ruido en las ciudades por el hecho de los automóviles y se puede tomar medidas también para poder evitarlos. Por ejemplo, lo que es la utilización de barreras de antirruidos que ayudan a poder dividir lo que son espacios de automóviles con lo que son espacios públicos para mayor privacidad en cuanto a lo que es el confort acústico. Lo mismo pasa con la calidad de aire. Para poder llegar a una calidad de aire mucho más saludable, lo que se debe de hacer es controlar el número de automóviles. Debe haber una menor reducción de automóviles y una mayor cantidad de, de lo que son vías para peatones y obviamente mayor plantación de árboles y vegetación verde. Siguiente, por favor. Luego tenemos algunos espacios públicos bien diseñados o ideales. Pues lo primero que tenemos son las aceras. En la imagen podemos visualizar que las aceras están divididas en 4 puntos importantes, lo cual es muy ideal y porque de esa manera el diseño es optimizable. Las personas no tienden a chocarse o no hay una irregularidad. Por ejemplo, tenemos la zona de fachada, que sería la ubicación de los edificios y algunos negocios. Tenemos la franja de circulación peatonal, la cual es la parte principal en donde los peatones recorren el camino de la calle. Luego tenemos la zona de mobiliario urbano, también es importante colocarlos porque las calles, algunas personas recorren demasiados kilómetros y no encuentran algún mobiliario para poder descansar, así que es importante. Y otra parte también la zona de separación, que sería la separación entre las partes de automóviles con lo que es las aceras. Abajo también se puede ver las medidas que se pueden utilizar para lo que es una acera ideal, de acuerdo a lo que se quiere colocar. Si se quiere tener sin alguna zona de separación, simplemente sería de 3 metros. Obviamente lo ideal de una acera es que tenga estas 4 cualidades, ¿no? Y como máximo o como mínimo la medida utilizando esas 4 zonas sería de 5.5 metros para una acera. Siguiente, por favor. Luego tenemos las rampas peatonales. Eh, que bueno, obviamente son para las personas mayormente discapacitados. Por ejemplo, el ángulo es de una proporción de 1 a 10. eh, es decir, que el ángulo de inclinación debe ser de un 10%. Podemos ver de que lo que es para después de que se pase por lo que es la vía de la rampa peatonal, lo mínimo debe de ser de 1.8 por 1.8. Siguiente, por favor. Y otro ejemplo serían las ciclovías. Al igual que lo que es las veredas, las ciclovías también se pueden dividirse en sectores. Tenemos lo que es la zona de mobiliario urbana, la franja de circulación de ciclistas y la zona de separación. Abajo también se puede ver las medidas. Lo mínimo es de entre 2 metros, o mejor dicho, 1.8 metros para lo que es un ciclovía. Se puede lo que es adherir también lo que es la zona de separación, algunos puntos también como zona de mobiliario, de acuerdo a lo que se requiere o para un mayor confort. Bueno, siguiente. Eso sería todo por mi parte. Bien, ampliando más el tema, tenemos indicadores para un espacio público sostenible, ¿no? Entre ellas tenemos áreas verdes como aguas residuales tratadas. Actualmente existen tecnologías, ¿no?, de tratamiento que permiten obtener una agua residual segura y a menor precio que el agua potable, ¿no? Y estas aguas residuales tratadas proporcionan materia orgánica y nutrientes que favorecen las áreas verdes, ¿no?, urbanas, ¿no?, en espacios públicos. También tenemos jardines y senderos de paseo, ¿no? Estas áreas brindan facilidades para el esparcimiento de los usuarios en espacios públicos. Estos espacios nos permiten crear una ruta a pie que incluyen jardines, flores y arbustos.
así como caminos rústicos de tierra y grava, ¿no? Estas áreas brindan oportunidades de recreación para los usuarios. Eh, Como ya venimos hablando, las áreas verdes también, ¿no? Estas contribuyen a la mejor condiciones ambientales mediante el aumento de la calidad del aire de las ciudades, ¿no? Como los espacios, y también la reducción del efecto invernadero y la captura del carbono en las ciudades de alta contaminación. Eh, Podemos decir que la contaminación del aire se reduce cuando el polvo y las partículas de humo, las cuales provienen de los vehículos, son atrapadas por los árboles y la vegetación, ¿no? De igual forma, los árboles pueden influir en el grado de radiación solar y el movimiento y temperatura del aire, ¿no? Y la humedad, y proporciona protección frente a lluvias intensas, ¿no? En las zonas de espacios públicos. Por ello, la vegetación en zonas urbanas densamente deben ser pobladas, ¿no? Como les dije, puede reducir el efecto, ¿no? de calor y de CO2, ¿no? Uh, También tenemos áreas paisajistas que nos da sostenibilidad para un paisaje, ¿no? Que puede ayudarnos para el cambio climático global, para la contaminación del aire, como lo venimos mencionando, para la conservación del agua, eh, también para el uso de energía, ¿no? Y también tenemos lo que es la ingestión integral de los residuos sólidos. Esto implica, ¿no? Considerar las etapas del manejo de residuos sólidos como para tener un espacio público más limpio y más organizado, ¿no? Uh, Tenemos también indicadores de habitabilidad del espacio público, ¿no? Entre ellas esto quiere decir que es una estructura que plantea la organización de los indicadores a partir de sus funciones, ¿no? Y las condiciones físicas que debe cumplir el espacio público, ¿no? Para que sea habitable. Entre ellas tenemos la sostenibilidad ambiental, ¿no? Esta acción está dirigida a garantizar la calidad ambiental. Tenemos espacios verdes públicos por habitantes. Podemos decir que, como el compañero ya lo vino diciendo, que también un árbol por cada 3 habitantes, ¿no? Para que el aire que se respire en las ciudades sea de mayor calidad, ¿no? Como jardines y espacios verdes públicos y privados, ¿no? También decimos que la OMS recomienda que las ciudades tengan un estándar mínimo de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? Tenemos mantenimiento de las zonas verdes, como el corte de prado, mantenimiento de jardines, y las áreas verdes, ¿no? Prácticamente puede reducir, como ya lo mencioné, las temperaturas en los espacios públicos o ambientes urbanos, ¿no? Hasta un grado, ¿no? Reduciendo las islas de calor, ¿no? Urbanas. En este sentido, reducir la temperatura urbana en los espacios públicos de donde hace mucho calor, ¿no? También tenemos las áreas de jardines verticales. En general, podemos decir que los espacios públicos se valoran cada vez más en el diseño urbano, ¿no? Con el objetivo de recrear la ciudad para los peatones, ¿no? Y proporcionar espacios que los habitantes urbanos de hoy vivan y se reúnan y se comuniquen, ¿no? Y que entiendan que el potencial social a las áreas verdes, verticales y sobre el agua en espacios públicos. También tenemos que es la movilidad y accesibilidad, ¿no? Esto quiere decir que es el desplazamiento de los usuarios dentro y hacia el espacio público y accesibilidad al mismo tiempo, ¿no? Esto significa que cuando la vía está despejada, el espacio público es un elemento suspendido o permanente donde las personas o los vecinos pueden disfrutar de otras experiencias en su recorrido por los espacios públicos, ¿no? Entre ellas tenemos que libre de obstáculos al peatón, que mejora la calidad de vida de los ciudadanos al comprender sus motivaciones para moverse por la ciudad, ¿no? Al tiempo.
donde mi compañero lo detalló específicamente, ¿no? También tenemos las ciclorrutas, que también esto podemos hablarlo ambientalmente, esto nos lleva a un espacio público sostenible, ¿no? Este análisis muestra una reducción efectiva de las emisiones de CO2, ¿no? Reduce prácticamente. Un aumento significativo del uso de ciclovías debe ser mayoritariamente en los espacios públicos, ¿no? También tenemos las rampas que, como el compañero detalló más, pueden cambiar el nivel, ¿no? En el espacio público, ¿no? Estas son para personas con diferentes tipos de discapacidad. Y en conclusión, podemos decir que el enfoque de una ciudad con amplios espacios públicos es primordial para lograr tener una ciudad sostenible. Los espacios públicos bien diseñados y administrados son un activo fundamental para una ciudad y tienen un impacto positivo en su economía. Para el futuro de las ciudades, te enfocan en buscar la sostenibilidad para la mejor de la vida humana y el planeta. Muchas gracias, eso sería todo.